Existen varios tipos de datos, dependen pues en gran medida de cómo se producen. Les voy a contar de diferentes tipos de datos que existen para llegar a los datos que vamos a utilizar nosotros, que son los datos producidos a través de un muestreo aleatorio. Primero vamos a hablar de los datos que más nos encontramos en la vida diaria. Este es los datos o la evidencia anecdótica. Estos datos están basados en casos individuales, escogidos porque precisamente llaman nuestra atención de cierta manera. Estos casos no necesariamente son representativos de un grupo más grande de casos o de una población. Por ejemplo, están en la peluquería y el peluquero les dice que conoce a 3 niños en su ciudad natal que viven cerca de una línea de alto voltaje y que se les ha diagnosticado de leucemia. Esto no quiere decir, no prueba ni una asociación, ni siquiera una, pues mucho menos una relación causal. Otro ejemplo, en una sesión del Congreso, una madre testifica que a su hijo lo diagnosticaron de autismo 6 meses después de ser vacunado. Esto, digamos, es simplemente una anécdota, pero la evidencia anecdótica precisamente tiene esa debilidad, que no representa eh, una población y mucho menos da evidencia sobre una relación. También tenemos los datos disponibles o los datos administrativos. Estos datos son producidos para un propósito particular que no es el de responder una pregunta de investigación, sino simplemente en los procedimientos, en la gestión diaria, en la operación diaria de un sistema o de un programa se van generando estos datos que sirven también como evidencia. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen el récord histórico del número de hombres y mujeres jóvenes que se han graduado de secundaria y lo que mostraban, por ejemplo, esos datos históricos, que son simplemente unos datos de seguimiento al sistema educativo en Estados Unidos, muestran que hasta principios de los 70 la tasa de graduación de las mujeres era mayor. Por ejemplo, acá en Colombia, en medicina legal guarda los récords de muertes y guarda la causa, los grupos de edad, el género. Con esos datos, pues se quiere mantener un registro de la población, pero por ejemplo, uno puede hacer estudios y encontrar que la tasa de mortalidad es 3 veces más grande para los hombres que para las mujeres. Un caso particular de uso de datos administrativos es el de un demógrafo belga que utilizó los datos recogidos en todos los récords de las parroquias desde 1600 para estudiar todas las tendencias demográficas en términos de la edad de matrimonio, fertilidad, mortalidad infantil, etcétera. Yo, por ejemplo, estudio el impacto de la exposición al crimen y a la violencia sobre el desarrollo de los niños y jóvenes a partir de datos administrativos de la policía. Cada vez que se reporta un crimen, la policía guarda ese récord con el lugar y la hora en que sucedió y yo pues después utilizo esos récords que son simplemente de gestión de otra manera para responder una pregunta. Finalmente, pues tenemos las encuestas muestrales. Vamos a hablar mucho de muestreo. En una encuesta muestral se selecciona sistemáticamente un grupo pequeño, un subgrupo de una población, que es un grupo grande, para obtener información precisamente sobre la población. Por ejemplo, las encuestas de opinión, que toman una muestra de aproximadamente 1000 personas que posiblemente van a votar, o la gran encuesta general social de Estados Unidos que toma una muestra de entre 1500 y 3000 adultos cada par de años, y eso lo han hecho desde 1972. La encuesta de calidad de vida de Colombia, que la hacemos en promedio cada 2 años, toma una muestra de 10.000 hogares y representa al país, pero también representa al país rural y al país urbano. Entonces les voy a contar ahora una historia sobre cómo evolucionaron las encuestas de votación, de intención de voto para las encuestas presidenciales en Estados Unidos. Entonces, la primera etapa de, de cómo evolucionaron las encuestas se dio entre 1920 y 1932. El líder en predicciones de qué pasaba en las elecciones era la revista Literary Digest. Ellos lo que hacían es que usaban un muestreo por conveniencia
le enviaban a sus suscriptores a la casa un cuestionario, los suscriptores lo llenaban y lo devolvían por correo a la revista y después ellos sacaban los resultados de la intención de voto. Lo hicieron muy bien, pues digamos, hicieron unas predicciones muy buenas entre 1920 y 1932, ganaron el prestigio en la materia, pero en 1936 se equivocaron garrafalmente. Predijeron que Landon le ganaba a Franklin Delano Roosevelt. Después de eso, pues entraron a investigar qué era lo que había pasado y encontraron que 2 millones de los 10 millones de cuestionarios que habían enviado llegaron sin llenar. Esto lo que implicaba es que había un grave sesgo en la metodología de muestreo, en cómo estaban sacando esta muestra. Solo estaban incluyendo personas en su registro de suscriptores que tenían además un auto y que tenían teléfono en la casa. Imagínense tener esos dos activos en la casa en esa época, pues era ya hace pensar que era una población muy particular. Entonces el resultado era que estaban excluyendo directamente a los pobres y a pues digamos la baja tasa de respuesta indica que un grupo importante no quiso participar. 2 millones de personas no quisieron devolver. La segunda etapa, donde empezó a liderar el tema la gran firma Gallup, fue entre 1936 y 1944. Ellos utilizaban una metodología de muestreo por cuotas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hacían era que tomaban las cuotas o las proporciones que daba el censo poblacional de Estados Unidos en términos de género, de distribución entre zonas urbanas y rurales, de niveles de educación y de raza, y iban encuestando personas hasta que llenaban esas cuotas. Decían, vamos a hacer 1000, y lo que apuntaban era que la distribución diera similar. ¿Qué pasa? En el 48 predicen que Dewey le ganaba fácilmente, pero Truman barre en esas elecciones. Entonces, en ese momento reevalúan su metodología y se dan cuenta que las cuotas que estaban utilizando estaban desactualizadas. Eran las cuotas, las habían sacado del censo de 1940 y estas cuotas ya no representaban bien las características de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que pues había algunas partes de la población que no estaba bien representada. En particular, en su muestra se subrepresentó a la población urbana.